Cuando le pregunté sobre la boda de mi hija, mi yerno me contestó con una frialdad que todavía me hiela la sangre. Nos casamos ayer. Solo gente especial. No queríamos a nadie que pudiera avergonzar a la familia. Una semana después de haberme clavado ese puñal, tuvo el descaro de mandarme un mensaje. Mándame el dinero de la renta. Yo le contesté, ¿qué no te dije? Me alegra mucho tenerte aquí, al calor de esta historia. Acompáñame hasta el final de este relato y déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando, para saber hasta qué rincón del mundo han viajado mis palabras. Soy Martín. Tengo 62 años y, a mi edad, de verdad creía que ya había vivido todas las decepciones que la vida te puede echar encima. Estaba equivocado. Nada, absolutamente nada, podría haberme preparado para esa llamada que haría pedazos todo lo que yo creía saber sobre lo que significa ser padre. Era un martes por la mañana, en pleno octubre, cuando mi vecina, doña Carmelita, tocó a mi puerta. Tenía la cara chapada de emoción, los ojos brillándole. Sostenía su celular en la mano, deslizando el dedo por lo que parecían ser fotos de una boda. Don Martín, qué bárbaro, yo no tenía ni idea de que Estela se iba a casar. Las fotos están preciosas. Ha de estar usted que no cabe de orgullo. Yo me le quedé viendo, con la mente en blanco. Fotos de boda. Ella giró la pantalla de su teléfono hacia mí y ahí estaba. Mi niña. Mi Estela, envuelta en un vestido blanco deslumbrante, sonriendo de oreja a oreja junto a Alberto, que llevaba un smoking que gritaba dinero por todos lados. La ceremonia se veía lujosísima, en una de esas haciendas exclusivas que yo ni siquiera reconocía. Había por lo menos 50 personas en el fondo, todos vestidos de gala, todos alzando sus copas, celebrando lo que a todas luces era la boda del año. Sentí que las piernas se me hacían de agua. Cuando tomaron esto, alcancé a balbucear. Pues ayer, según lo que dice aquí. Mire nomás qué radiante se ve, me contestó ella. Ayer. Mi única hija se había casado ayer, y yo no sabía absolutamente nada. Le di las gracias a doña Carmelita, cerré la puerta como pude, con las manos temblando, y le marqué a Estela de inmediato. Buzón de voz. Lo intenté de nuevo. Lo mismo. Mis dedos torpes se deslizaban por la pantalla buscando el número de Alberto. Él contestó al tercer tono. Su voz sonaba relajada, casi aburrida. Ah, ¿qué tal, Martín? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mi voz se quebró, ronca. Me acabo de enterar de que Estela y tú se casaron ayer. Lo que pasa es que nadie me dijo que mi propia hija se iba a casar. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Luego, Alberto soltó un suspiro pesado, como si yo lo estuviera molestando con un asunto sin importancia. Sí, nos casamos. Fue una cosita de nada, ya sabes, algo íntimo. Solo gente especial. No queríamos tener ahí a nadie que pudiera, bueno, avergonzar a la familia. Avergonzar a la familia. Esas palabras me golpearon el pecho como un puño de piedra. Me quedé ahí, parado en medio de mi cocina. La misma cocina donde le había preparado a Estela incontables platos de avena cuando era una niña. Donde la ayudaba con sus tareas de matemáticas. Donde le ponía curitas en las rodillas raspadas. Y ahora, yo era alguien que la iba a avergonzar. Alberto, soy su padre. Mira, Martín, no es nada personal. Estela solo quería que todo fuera perfecto, ya sabes, con clase. Invitamos a su jefe, a mis colegas, a la gente del club. Tenía que mantener cierta imagen. Carraspeó un poco al decirlo. Imagen. Yo no era lo suficientemente bueno para su imagen. Pensé en mi casa modesta, en mi suru viejito, en mi ropa de trabajo colgada en el closet. Fui supervisor de mantenimiento en una fábrica por 35 años antes de jubilarme. Trabajo honrado. Trabajo que había pagado la Universidad de Estela, su primer carrito, su departamento cuando no podía encontrar trabajo recién graduada. ¿Dónde está Estela? Quiero hablar con ella. Está dormida. La luna de miel fue agotadora. Nos fuimos al Valle de Guadalupe. Un lugar carísimo, pero valió cada centavo.
Luna de miel. Se habían ido de luna de miel mientras yo estaba sentado en mi casa, completamente ignorante de que mi niña ya era una mujer casada. Cuando Alberto colgó, me senté en la sala, con la mirada perdida, recordando las fotos que me había enseñado doña Carmelita. Podía verlas claritas en mi mente. Estela se veía feliz, genuinamente feliz. Pero en todas esas fotos, en esa multitud de 50 personas, su padre no estaba. Empecé a escarbar en mis recuerdos, tratando de entender en qué momento se nos rompió el hilo. Cuando Estela estaba creciendo, éramos inseparables, sobre todo después de que su madre falleció cuando ella tenía apenas 16 años. Éramos solo nosotros dos contra el mundo. Teníamos nuestras rutinas, nuestros chistes que nadie más entendía. Me llamaba cada semana cuando se fue a vivir sola, a veces solo para preguntarme cómo hacer un arroz o para quejarse de su trabajo. Pero luego, hace 2 años, apareció Alberto. Poco a poco, las llamadas se fueron espaciando. Cuando lograba ver a Estela, Alberto siempre estaba ahí, acaparando la plática, haciendo comentarios sutiles, como con veneno, sobre que mi casa necesitaba una remodelación, que mi carro ya era chatarra, que mi ropa estaba pasada de moda. Me acordé de una cena en su departamento, donde Alberto se rió en mi cara porque no supe usar su cafetera de lujo. Es una máquina de espresso europea, Martín. Probablemente no lo entenderías. Estela también se había reído, pero no fue una risa amable. Viendo hacia atrás, el patrón estaba claro. La exclusión gota a gota. La manera en que Alberto cambiaba de tema cada vez que yo mencionaba las tradiciones de la familia o las historias de cuando Estela era niña. La forma en que Estela empezó a darle la razón en todo, incluso cuando él contradecía los valores con los que ella había crecido. Me había convertido en una vergüenza poco a poco, tan despacio que ni cuenta me di. El hombre que la había criado, que se había quitado el pan de la boca por ella, que la amaba sin condiciones, ahora estaba demasiado por debajo de sus aspiraciones sociales como para ser testigo del día de su boda. El teléfono sonó esa misma noche. Era Estela. Por fin devolvía la llamada. Papá. Su voz sonaba chiquita, dudosa. Estela. Supe que hablaste con Alberto. Me enteré de tu boda por doña Carmelita. Vio las fotos en internet. El silencio se estiró entre nosotros, denso y pesado. Yo esperaba una disculpa, una explicación, alguna señal de que entendía la herida tan profunda que me había abierto en el alma. Papá, tienes que entender que fue la familia de Alberto la que pagó todo. Ellos tienen ciertas expectativas. Hasta su excusa tenía que ver con dinero, con apariencias. No con amor. No con la familia. No con el hombre que la crió solo cuando su madre se fue al cielo. Yo te crié, Estela. Yo estuve ahí en cada rodilla raspada, en cada pesadilla, en cada corazón roto. Y no creíste que yo merecía verte llegar al altar. No se trata de merecer, papá. Se trata de encajar. Encajar. Yo no encajaba en la vida que ella quería ahora. La vida que Alberto le había prometido que era posible, siempre y cuando estuviera dispuesta a enterrar su pasado. Esa noche, no pegué el ojo. Daba vueltas en la cama, pensando en la silla vacía donde yo debía haber estado sentado. En el momento de entregarla en el altar, un instante con el que había soñado desde que ella era una bebita. En el baile de padre e hija que nunca íbamos a tener. Pero lo que más me quemaba por dentro era darme cuenta de que esto no fue un arranque de momento. Planearon esta boda. Mandaron invitaciones. Escogieron la hacienda. Fijaron una fecha. Y durante todos esos meses de planeación, en ningún maldito momento mi hija pensó que su padre debía estar ahí. Yo ya no era parte de sus momentos especiales. Me había convertido en el secreto vergonzoso que mantenía escondido en su nueva vida. Mientras miraba el techo en la madrugada, algo cambió dentro de mí. El dolor seguía ahí, vivo, sangrando. Pero debajo de esa herida, estaba naciendo algo más. Una certeza silenciosa de que, si yo no importaba lo suficiente como para estar en su boda, tal vez necesitaba replantearme qué tanto debía importar ella en mi vida. No tenía idea de que, en menos de una semana,
Iba a descubrir lo poquitito que yo significaba para la hija que había amado incondicionalmente durante 28 años. El mensaje de texto llegó 7 días después de enterarme de la boda. 7 días de noches en vela y un hueco en el pecho que no me dejaba respirar. Estaba sentado en la mesa de la cocina, tomando un café negro y tratando de ponerle atención a las noticias de la mañana, cuando el celular vibró. Era de Alberto. Mándame el dinero de la renta. Mándame. Me quedé mirando la pantalla, leyendo esas palabras 3 veces para ver si entendía la magnitud de su descaro. Ni un buenos días, ni una sola mención al dolor que me habían causado. Solo una exigencia de dinero, escrita como si fuera la cosa más natural del mundo. Me temblaban las manos cuando le contesté, ¿cuál dinero de la renta? Su respuesta llegó de golpe, para el departamento. Se vence mañana. Mándalo a mi cuenta. Me quedé congelado, con el teléfono en la mano, sintiendo un bloque de hielo instalándose en mi estómago. ¿Cuál departamento? ¿Cuál renta? Le marqué a Estela de inmediato. Hola, papi. Su voz sonaba alegre, como si el mundo fuera color de rosa. Estela, Alberto me acaba de pedir que le mande dinero para la renta. ¿De qué está hablando? Hubo una pausa, y luego una risita nerviosa. Ah, eso. Bueno, es que hemos estado pasando por un bache económico. Alberto está entre trabajos ahorita, y mi sueldo no alcanza para cubrir todo. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Otra pausa. Esta vez más larga. Bueno, tú nos has estado ayudando con la renta estos últimos meses. Pensé que lo sabías. Sentí que se me iba la sangre a los pies. ¿Qué yo he estado haciendo qué? La renta, papá. Nos has estado mandando 24,000 pesos cada mes desde junio para el departamento. Mi mente voló hacia mis estados de cuenta. Sí, había retiros. 24,000 pesos cada mes, pero Estela me había jurado que ese dinero era para otra cosa muy distinta. Estela, tú me dijiste que ese dinero era para pagar el crédito de tus estudios. Me dijiste que estabas ahogada y no podías dar las mensualidades del banco. Silencio. Me dijiste que estabas batallando con la deuda y que no querías caer en buró de crédito. Que eso te iba a arruinar la vida. Bueno, su voz ahora era un hilo. Técnicamente sí estábamos batallando económicamente. Me mentiste. No te mentí, papá. Solo simplifiqué la situación. Simplificó. Me había mirado a los ojos durante meses, inventándose cuentos de terror sobre sus deudas estudiantiles, mientras usaba mis ahorros para pagar el departamento donde vivía con Alberto. El mismo departamento donde planearon su boda a mis espaldas. El departamento que, por lo visto, yo tenía la obligación de seguir manteniendo, aunque fuera demasiado vergonzoso para ser invitado a su ceremonia. ¿Cuánto tiempo, Estela? ¿Cuánto tiempo llevas mintiéndome sobre el destino de ese dinero? Desde junio. Pero papá, de verdad necesitábamos ayuda. En el despacho de Alberto hubo recorte de personal y con lo que gano en la galería de arte a duras penas salimos. Junio. 4 meses de mentiras. 4 meses en los que yo creía estar salvando a mi hija de la ruina financiera, mientras ella en realidad estaba financiando un estilo de vida que no podía pagar, junto a un hombre que me consideraba una escoria indigna de su círculo social. Y nunca se te ocurrió decirme la verdad. Sabía que te ibas a preocupar. Y sabía que ibas a querer sentarte con nosotros a hacer un presupuesto y todas esas cosas. A Alberto no le gusta mucho cuando te metes en nuestras finanzas. A Alberto no le gusta. Mi propia hija estaba dejando que su marido decidiera si su padre tenía derecho a opinar sobre el dinero que salía de su propia bolsa. Colgué el teléfono y llamé directo al banco para pedir los estados de cuenta de los últimos 6 meses. Mientras los revisaba en la mesa, el rompecabezas tomó forma. Cada mes, desde junio, Estela me llamaba con una tragedia nueva. El préstamo estudiantil en junio. Una emergencia médica en julio, que resultó ser un tratamiento dental de lujo para Alberto. Reparaciones del carro en agosto, que luego me enteraría que fueron para ponerle rines nuevos al BMW de Alberto. Cada vez, yo había transferido el dinero sin hacer preguntas, porque confiaba ciegamente en mi hija.
Porque creía que mi niña estaba sufriendo y necesitaba a su padre. Porque la amaba lo suficiente como para sacrificar mis pequeños gustos de jubilado con tal de saber que ella estaba a salvo. Pero no hubo crisis de deudas, no hubo emergencias médicas, no hubo motor descompuesto. Solo un par de jóvenes viviendo como reyes, gastando lo que no tenían, usándome como su cajero automático personal mientras me cerraban la puerta de sus verdaderas vidas. El teléfono sonó. Era Alberto. Martín, sobre lo de la renta. De verdad lo necesito hoy. El casero se está poniendo muy pesado con los atrasos. Alberto, Estela me acaba de decir la verdad sobre para qué ha sido todo ese dinero. Sí, bueno, no debió haberlo hecho, pero da igual. El punto es que lo necesitamos. Tengo una entrevista de trabajo la próxima semana, así que esta debería ser la última vez. ¿La última vez? Lo dijo como si yo le debiera algo. Como si las mentiras de mi hija le dieran derecho a exprimir mi fondo para el retiro. Alberto, ni siquiera creyeron que yo merecía saber que les estaba pagando la renta. Mira, Martín, la verdad no tengo tiempo para dramas ahorita. Solo manda el dinero, ¿ok? Luego hablamos de esto. ¿Dramas? ¿Exigir honestidad de mi propia hija era hacer un drama? No. ¿Qué? Dije que no. No voy a mandar ni un solo peso. Hubo un silencio largo. Cuando Alberto volvió a hablar, su tono había cambiado por completo. Ya no era el muchacho arrogante y aburrido. Ahora sonaba furioso. Martín, no puedes cortarnos el flujo así nada más. Ahora somos familia. Estela es tu hija. Tienes responsabilidades. Responsabilidades. Hacía el hombre que había convencido a mi hija de que yo era una vergüenza para su boda. Mi responsabilidad era criar a Estela para que fuera una mujer honesta e independiente. Quedaba claro que había fracasado rotundamente en lo primero. Por Dios, Martín, no seas tan exagerado. Ok, no te dijimos exactamente para qué era el dinero. Gran cosa. El punto es que necesitábamos ayuda y nos ayudaste. Eso es lo que hacen las familias. Eso es lo que hacen las familias, Alberto. Porque en mi familia, nosotros nos invitamos a las bodas. Me colgó. 20 minutos después, Estela me llamó hecha un mar de lágrimas. Papi, por favor, no hagas esto. Alberto está súper estresado por el dinero, y si no pagamos la renta, nos van a echar a la calle. Entonces tal vez debieron pensar en eso antes de verme la cara de idiota durante 4 meses. Perdóname. Sí. Perdón por no decirte la verdad, pero por favor, de verdad necesitamos esa lana. Estela, ¿tienes la más mínima idea de cómo me hace sentir esto? Me has estado exprimiendo el dinero mientras me borras de tu vida. Te casaste a escondidas, y ahora quieres que yo mantenga el techo bajo el que duermes con tu marido. ¿En qué cabeza cabe que eso tiene sentido? No es así, papá. Entonces explícame cómo es. Alberto dice que yo no entendería su estilo de vida, que yo juzgaría sus decisiones. ¿Cuáles decisiones, Estela? ¿Gastar más de lo que ganan? ¿Mentirle a tu padre? ¿Excluir a tu familia del día más importante de tu vida? Estás siendo muy malo. Malo. Yo era el malo por esperar un gramo de honestidad y respeto básico de mi propia sangre. Esa noche, hice lo que debía haber hecho hace meses. Revisé cada transacción, cada mentira, cada manipulación. El dinero que les había mandado no era solo para la renta. Hubo otras peticiones, siempre disfrazadas de emergencias o cosas de vida o muerte. 6,000 pesos para el súper, que luego me di cuenta que era su presupuesto semanal para vinos de mesa. 10,000 pesos para la luz y el agua en un mes en el que, casualmente, se fueron de fin de semana a una cabaña en la sierra. 16,000 pesos para el seguro del carro, justo en la misma semana en que Alberto le instaló un equipo de sonido nuevo a su BMW. En total, en los últimos 4 meses, les había mandado más de 156,000 pesos. Dinero de mis ahorros de toda la vida. Dinero que yo tenía apartado para arreglar el techo de la casa, para unas pequeñas vacaciones,
para la tranquilidad que te da tener un colchón financiero a los 62 años. En lugar de eso, había estado patrocinando sus lujos, mientras ellos me consideraban indigno de su honestidad y de su fiesta. Sentado ahí, con los papeles del banco regados por toda la mesa, me cayó un 20 que me revolvió el estómago. Esto no se trataba solo de dinero. Se trataba de control. Me habían entrenado para ser su red de seguridad financiera, mientras me mantenían aislado emocionalmente. Yo era lo suficientemente bueno para resolverles la vida, pero no para compartir su felicidad. A la mañana siguiente, Alberto me mandó otro mensaje. Martín, ya en serio, manda el dinero. Nos van a correr. Me quedé mirando ese texto un buen rato. Luego escribí una sola frase que lo cambiaría todo: no te dije algo. Alberto me marcó 3 veces después de que le mandé ese mensaje enigmático. No le contesté. Necesitaba tiempo para pensar, para asimilar lo que estaba a punto de descubrir sobre mi hija y su marido. Lo que me enteré en los días siguientes terminaría por destruir las pocas ilusiones que me quedaban sobre la familia que yo creía conocer. Todo empezó de nuevo con doña Carmelita. Tocó a mi puerta ese jueves por la tarde, casi brincando de la emoción. Don Martín, espero que no le moleste, pero le enseñé las fotos de la boda a mi hermana Carolina. Ha estado preguntando por usted desde que supo que Estela se casó. Quiere saber si tiene más fotos de la fiesta. No tengo fotos, doña Carmelita. Su sonrisa se desinfló. Ah, bueno, a lo mejor Estela todavía no se las pasa. Pero oiga, don Martín, qué barbaridad, esa hacienda debió costar una fortuna. La hacienda Los Arcángeles. Ahí fue donde se casó la hija del presidente municipal el año pasado. Me dijeron que cobran 400,000 pesos nomás por rentar el lugar. 400,000 pesos solo por el lugar. Sentí náuseas. Y las flores, siguió diciendo, sin darse cuenta de mi cara de espanto. Nunca en mi vida había visto unos arreglos así. Esas orquídeas blancas debieron costar miles y miles de pesos. ¿Y vio cuánta gente había? Carolina contó por lo menos 60 invitados en el fondo de una de las fotos. 60 invitados. Una hacienda de 400,000 pesos. Arreglos de orquídeas que valían miles. Esta no era la ceremoniita íntima y sencilla que Alberto me había pintado. Era una boda espectacular, lujosísima, que alguien había pagado mientras yo estaba sentado en mi sillón, sin tener la menor idea de qué estaba ocurriendo. Cuando doña Carmelita se fue, hice algo que no hacía desde que Estela era una adolescente y se escapaba de noche. Me puse a investigar. Encontré la cuenta de Instagram de Estela, una que nunca compartió conmigo. Las fotos de la boda estaban todas ahí, públicas, para que el mundo entero las viera. El texto debajo de la foto principal decía: el día más perfecto, con mi esposo perfecto y nuestras familias perfectas. Tan agradecida con todos los que hicieron posible este día mágico. Nuestras familias perfectas. Me puse a leer los comentarios buscando alguna mención sobre mí, alguna excusa de por qué el padre de la novia no salía en ninguna foto. En lugar de eso, encontré comentarios de gente que no conocía. Gente maravillada con la elegancia del evento y preguntando por el lugar. Un comentario me saltó a la vista: Alberto, tus papás armaron la boda del siglo. Qué bárbara tu mamá para organizar eventos. Los padres de Alberto habían pagado la boda. Los mismos padres que, según Alberto, tenían ciertas expectativas sobre quién debía estar invitado. Los mismos padres que, por lo visto, habían decidido que el padre de Estela no estaba a la altura de sus estándares. Seguí bajando por las redes sociales de Estela, retrocediendo meses. Lo que encontré dibujaba una vida que yo desconocía por completo. Fotos de cenas en restaurantes de manteles largos, fines de semana en los viñedos, tardes de compras en plazas exclusivas. Y en muchas de las fotos, aparecía otra gente. Los colegas de Alberto, su familia, las nuevas amistades de Estela de lo que ella llamaba su círculo del arte. En una foto de hace 2 meses, Estela estaba en un restaurante finísimo con los papás de Alberto. El texto decía: qué suerte tengo de tener unos suegros tan increíbles, que me tratan como a su propia hija. Como a su propia hija.
Mientras yo le mandaba dinero para una renta que supuestamente no podía pagar, la familia de Alberto la trataba como a una hija. La familia que tenía dinero para bodas de lujo y cenas carísimas, pero que de alguna manera decidió que el hombre que le dio la vida y la crió, no merecía estar ahí. Esa noche, le llamé a mi vecino, don Jaime. Su hijo trabajaba en la misma galería de arte donde Estela juraba que a duras penas sacaba para comer. Oye, Jaime, espero que no te incomode la pregunta, pero ¿cómo van las ventas en la galería del centro, ahí donde trabaja mi Estela? Uy, Martín, les va de maravilla. Dice mi muchacho que no se dan abasto. Tienen muy buena ubicación, pura clientela de dinero. Y a Estela le está yendo súper bien, por lo que me cuenta. Ya la subieron a gerencia, trae muy buen sueldo. Mi hijo me comentó que ya anda ganando sobre 1.200.000 pesos al año. 1.200.000 pesos al año. Eso era más de lo que yo ganaba en mis mejores tiempos antes de jubilarme. Y, sin embargo, a mí me lloraba diciéndome que no le alcanzaba para pagar la deuda de sus estudios. Colgué y me fui directo a la computadora. Si Estela ganaba todo ese dinero y Alberto llevaba sin trabajo solo unos meses, ¿cómo era posible que no tuvieran 24.000 pesos para la renta? La respuesta me golpeó en la cara cuando decidí manejar hasta su edificio a la mañana siguiente. Nunca había ido a ver dónde vivían. Cuando llegué, lo entendí todo. No era un departamentito. Era un complejo de superlujo en la zona más exclusiva de la ciudad. De esos lugares con portero de traje, valet parking, y rentas que seguramente no bajaban de los 50 o 60.000 pesos mensuales. Me quedé en mi carro, mirando el edificio, dándome cuenta de que mis 24.000 pesos no estaban pagando su renta. Apenas cubrían una fracción. No estaban luchando por sobrevivir. Estaban luchando por mantener una ilusión, un estilo de vida que los rebasaba por completo. Y habían decidido que yo tenía que patrocinar su teatro, manteniéndome ciego a la verdad. Esa tarde, recibí una llamada de Estela. Su voz sonaba tensa. Angustiada. Papá. Alberto me dijo que te estás poniendo difícil con lo de la renta. ¿Qué quisiste decir con eso de que no le habías dicho algo? Quise decir que hay cosas sobre mis finanzas que Alberto y tú no saben. ¿Qué tipo de cosas? El tipo de cosas que podrían sorprenderlos. Hubo un largo silencio. Papá, me estás asustando. ¿Estás bien? ¿Tienes problemas de dinero? Problemas de dinero. Estaba aterrada de que yo ya no pudiera seguir financiando su vidita de lujos. Estela, quiero que me contestes algo con la verdad. ¿Cuánto pagan de renta? Otra pausa. ¿Por qué quieres saber eso? Porque llevo 4 meses pagando lo que yo creía que era tu renta completa. Y creo que tengo derecho a saber qué es lo que estoy pagando en realidad. Papá, es complicado. Es una pregunta muy sencilla, Estela. ¿Cuánto pagan de renta cada mes? 56.000 pesos. Se me cayó el alma a los pies. Les había estado mandando 24.000 pesos para un departamento de 56.000. Un departamento que, sumado al sueldo de gerencia de Estela, deberían haber podido pagar sin mi ayuda si hubieran sido un poco más sensatos. ¿Y Alberto, qué pasó con su trabajo? Ahorita está en transición. ¿Cuándo perdió su empleo? En abril. Abril. Llevaba desempleado desde abril, pero no me pidieron ayuda hasta junio. Eso significaba que habían intentado sostener su farsa durante 2 meses antes de decidir usarme a mí como su plan de rescate. Estela, si Alberto no trabaja desde abril y tú ganas 1.200.000 al año, ¿por qué necesitan mi dinero? Papá, ese dinero no rinde tanto como suena. Y Alberto tiene ciertas expectativas de cómo debemos vivir. Expectativas. Alberto esperaba vivir en un palacio y mantener una vida de rico sin tener en qué caerse muerto. Y mi hija había decidido que yo debía sudar para hacérselo posible. ¿Y qué hay de los papás de Alberto? Ellos pagaron tu boda. ¿Qué no pueden ayudarles con los gastos? Ellos no creen en fomentar la dependencia. Creen que Alberto tiene que resolver sus problemas él solo. La ironía era una bofetada. Los padres ricos de Alberto no iban a solapar las malas decisiones financieras de su hijo.
pero esperaban que el padre de Estela hiciera exactamente eso. Y Estela les había seguido el juego, mintiéndome durante meses para asegurar que el grifo del dinero no se cerrara. Estela, necesito que entiendas algo. Yo vivo de mi pensión desde que me retiré. El dinero que te he estado mandando salió de mis ahorros. Dinero que guardé para una emergencia, para arreglar la casa, por si me enfermo y necesito medicinas que no puedo pagar. Lo sé, papá. Y estamos muy agradecidos. ¿Lo están? Porque la gente agradecida no inventa mentiras para sacar dinero. La gente agradecida no borra a su padre del día más importante de su vida. Eso no tuvo que ver con ser o no agradecidos. Fue por la familia de Alberto y sus expectativas. O sea que las expectativas de la familia de Alberto valen más que el corazón de tu padre. No contestó de inmediato. Cuando lo hizo, su voz era apenas un susurro. Papá, te quiero, pero Alberto ahora es mi esposo. Tengo que pensar en nuestro futuro, en encajar en su mundo. Encajar en su mundo. El mundo donde yo era una vergüenza para ser visto, pero un recurso muy útil para ser ordeñado. Esa noche, tomé una decisión que cambiaría el rumbo de todo. Abrí mi computadora y me puse a investigar algo que jamás en mi vida pensé que tendría que buscar, cómo protegerse de la explotación financiera por parte de familiares. Lo que leí me abrió los ojos y me rompió el corazón al mismo tiempo. Había páginas enteras dedicadas a ayudar a personas que habían sido saqueadas por sus propios hijos. Historias de padres que descubrieron, cuando ya era muy tarde, que su generosidad había sido devorada por hijos adultos que solo los veían como una chequera con patas. También aprendí otra cosa, algo que me heló la sangre. Según los expertos, el abuso financiero casi siempre va escalando. Los hijos que logran exprimir a un padre con éxito, se vuelven más exigentes, más conchudos, más creativos para pedir. A menudo meten a la pareja en la manipulación, formando un frente unido para sacar el mayor provecho económico mientras reducen al mínimo el contacto emocional. El patrón era de libro de texto. Empiezan con emergencias que suenan muy reales, poco a poco aumentan la cantidad y la frecuencia, usan el chantaje emocional sobre el amor de familia, y siempre mantienen la idea de que el padre tiene la obligación de ayudar por el simple hecho de ser el padre. Al leer esas palabras, me di cuenta de que la exigencia de Alberto por la renta no era el final de nada. Era apenas el principio. Si yo seguía solapando esto, solo se iba a poner peor. Pero también me di cuenta de otra cosa. Algo que me dio la primera chispa de esperanza que sentía desde que vi las fotos de la boda. Yo no estaba atado de manos. Yo tenía algo que ellos necesitaban a gritos, y yo tenía el absoluto derecho de controlar cómo se usaba. Por primera vez en meses, yo tenía las riendas. La pregunta era, ¿qué iba a hacer con ese poder? El enfrentamiento que tanto temía llegó un sábado por la mañana. Estaba en la cochera, acomodando unas herramientas que llevaba meses sin usar, cuando escuché un portazo en mi entrada. Por la ventana, vi el flamante BMW de Alberto estacionado detrás de mi viejo Honda. Alberto y Estela se bajaron, y ninguno de los dos traía buena cara. Yo ya esperaba esta visita. Desde que dejé de contestarles el teléfono hace 3 días, y después del último mensaje de voz de Alberto exigiéndome a gritos que le explicara mi mensajito misterioso, sabía que iban a venirse a parar aquí. Ni siquiera tocaron. Estela usó su llave, la que le di hace años por si había una emergencia. Escuché la puerta abrirse y sus voces resonando en mi casa. Papá, tenemos que hablar. Entré a la sala y me los encontré a los dos parados en medio. Estela se veía nerviosa, jugando con la correa de su bolsa. Alberto estaba furioso, con la mandíbula apretada, con esa actitud de niño chiquito a punto de hacer un berrinche. Siéntate, me ordenó Alberto, señalando mi propio sillón como si él fuera el dueño de la casa. Estoy bien de pie, le contesté. Martín, necesitamos dejar las cosas claras, siguió Alberto, con ese tonito de superioridad. Este jueguito tuyo, eso de andar mandando mensajes misteriosos, ya me tiene harto. Necesitamos el dinero de la renta, y lo necesitamos hoy. ¿Cuál jueguito, Alberto? No te hagas el tonto. Ese mensaje de que no me habías dicho algo. ¿De qué diablos estabas hablando? Volteé a ver a Estela,
que no despegaba los ojos del piso. ¿Le contaste de nuestra plática? ¿Sobre lo que cuesta realmente su renta? Ella asintió sin levantar la mirada. Perfecto. Entonces ya sabe que he estado pagando menos de la mitad de sus gastos reales, mientras yo creía que les estaba dando para comer. La cara de Alberto se puso roja del coraje. ¿Y eso qué? Eres su padre. Se supone que debes ayudar. ¿Ayudar con qué, Alberto? ¿A ayudarles a gastar lo que no tienen? ¿A mantenerles una vida de fantasía? No estamos gastando de más. Estamos viviendo de acuerdo a nuestro círculo social. ¿Su círculo social? Ese círculo donde yo no quepo. Alberto, lleva 6 meses sin trabajar. Estela gana muy bien, pero no lo suficiente para pagar un departamento de lujo y los paseítos que veo en sus redes sociales. Claro que están viviendo por encima de sus posibilidades. Eso es temporal. Tengo prospectos de trabajo. Lleva 6 meses con prospectos. Y mientras tanto, yo he estado subsidiando su teatro, mientras me dicen que soy una vergüenza para ir a su boda. Estela por fin levantó la cara. Papi, eso no es justo. ¿Qué no es justo, Estela? Que me duela que me hayan borrado de su boda, o que pregunte por qué tengo que pagar un departamento al que ni siquiera me dejan entrar. Puedes ir cuando quieras. ¿De verdad? ¿Cuándo, Estela? ¿Cuándo me has invitado? ¿Cuándo me has dicho, papá, ven a conocer nuestra casa? En 4 meses de pagarles la renta, ¿una sola vez se te ha ocurrido enseñarme a dónde va a parar mi dinero? Abrió la boca, pero no le salió ni una palabra. Alberto dio un paso al frente, alzando la voz. Mira, Martín, no sé qué clase de juegos mentales te traes, pero esto es muy simple. La familia ayuda a la familia. Tú nos ayudas, nosotros te lo agradecemos, y aquí no ha pasado nada. ¿Y qué gano yo a cambio, Alberto? ¿Cómo que qué ganas? Digo, en este bonito arreglo familiar donde yo los mantengo, ¿qué recibo yo? ¿Honestidad? ¿Respeto? ¿Inclusión? Porque hasta ahorita, lo único que he recibido son mentiras y desprecio. Ganas la satisfacción de ayudar a tu hija. Ah, sí. Porque no siento que esté ayudando a mi hija. Siento que estoy solapando a 2 adultos que se niegan a ubicarse en su realidad. Alberto perdió los estribos por completo. ¿Sabes cuál es tu problema, Martín? Que eres un resentido. Estás amargado porque nosotros tenemos una vida mejor que la tuya. Y en lugar de alegrarte por nosotros, quieres arrastrarnos a tu nivel. Sus palabras me cruzaron la cara como un latigazo. Arrastrarlos a mi nivel. Y eso me lo decía un tipo que llevaba medio año de mantenido, pero que exigía vivir como si fuera millonario. Alberto, ¿y cuál es mi nivel, exactamente? ¿El nivel donde yo pago mis propias cuentas? ¿El nivel donde no le miento a mi familia en la cara? ¿El nivel donde trato a la gente con decencia? ¿El nivel donde vives en una casita de interés social, manejas una chatarra de 15 años y actúas como si eso fuera un orgullo? Claro que es un orgullo. Esta casa la pagué con el sudor de mi frente. Cada pago de ese carro salió de mi trabajo. Jamás le he pedido a nadie que me mantenga mis lujos. Estela se levantó de golpe, con los ojos llenos de lágrimas. Ya paren los dos. Esto no sirve de nada. Tienes razón, Estela. No sirve de nada. Lo que serviría sería un poco de verdad. Lo que serviría sería que me trataran como a un padre y no como a un cajero automático. Si te tratamos como familia, papá. No, no lo hacen. A la familia se le invita a las bodas. A la familia se le dice la verdad cuando se le pide dinero. A la familia se le respeta. Alberto se dejó caer pesadamente en el sillón, pasándose las manos por el pelo. Bien. Perfecto, Martín. ¿Quieres la verdad? Ahí te va la verdad. Mis papás tienen dinero, sí, pero me cortaron los fondos porque dicen que soy un irresponsable. El trabajo de Estela paga bien, pero no alcanza para la vida que queremos llevar. Necesitamos ayuda, y tú eres el único familiar que está dispuesto a darla. Por fin.
Honestidad. Una honestidad cruda, egoísta y brutal. Entonces no soy familia, Alberto. Soy un recurso. Yo no dije eso. Es exactamente lo que dijiste. Como tus papás no iban a solapar tus caprichos, te buscaste a alguien que sí lo hiciera. Y lo lograste haciendo que mi propia hija me mintiera en la cara. Estela ya estaba llorando a mares. Papá, por favor. De verdad necesitamos la lana. Si nos corren, no sé qué vamos a hacer. Van a hacer lo que hace cualquier pareja normal cuando no le alcanza el dinero, buscarse un lugar más barato. No podemos hacer eso. Los prospectos de Alberto dependen de mantener cierta imagen. ¿Cuáles prospectos, Estela? Lleva 6 meses sin hacer nada. Está claro que la imagen no le está funcionando. Alberto se paró de un salto. No tengo por qué escuchar esto de un tipo que no entiende cómo funciona el mundo profesional. Tienes toda la razón, Alberto. No entiendo cómo funciona el mundo profesional. En mi mundo, cuando no te alcanza para algo, no lo compras. Cuando necesitas ayuda, la pides con la verdad por delante. Cuando alguien te tiende la mano, lo tratas con respeto. Tu mundo es muy chiquito, Martín. A lo mejor sí, pero por lo menos es un mundo honesto. Se largaron 20 minutos después, no sin antes de que Alberto me exigiera el dinero un par de veces más, y de que Estela me llorara suplicando por su situación desesperada. Los vi alejarse en su BMW, seguramente de regreso a su castillo de cristal, y sentí algo que no me esperaba. Alivio. Durante meses había cargado con el peso de sus problemas financieros. Problemas que ahora me daba cuenta que se habían inventado ellos solitos. No estaban sufriendo por mala suerte o por una tragedia de la vida. Estaban sufriendo porque eligieron vivir como reyes sin tener con qué, y esperaban que un viejo les pagara la cuenta. Esa tarde, hice algo que no hacía en años. Le llamé a mi hermano Roberto, allá en el norte, en Monterrey. Martín, qué milagro. ¿Cómo andan las cosas? Han estado mejor, Beto. Necesito un consejo. Le solté todo. La boda a escondidas, las mentiras del dinero, el pleito de esa mañana. Roberto me escuchó sin interrumpir, soltando de repente unos soplidos de puro coraje. Madre mía, Martín. Lo siento en el alma. ¡Qué bajeza! El problema, Beto, es que no sé qué hacer. Sigue siendo mi hija. ¿De verdad? Digo, sé que lleva tu sangre, pero, ¿se está portando como tu hija? La pregunta me pegó en el centro del pecho, porque yo sabía la respuesta. ¿Tú qué harías, Beto? Mira, si te soy franco, yo les cortaba el chorro por completo. Pero claro, es muy fácil decirlo cuando no es tu chamaca. Pero ¿y si de verdad los echan a la calle? ¿Qué tal si terminan sin techo? Martín, por favor, no van a terminar en la calle. Los suegros tienen dinero. Estela tiene un buen sueldo. Tienen opciones. Lo que pasa es que prefieren la opción donde tú les pagas la fiesta. Cuando colgué, me quedé sentado en la sala dándole vueltas a lo que me dijo Roberto. Tienen opciones. No eran unas blancas palomitas víctimas del destino. Eran 2 adultos que habían tomado pésimas decisiones y estaban buscando quien les pagara los platos rotos. Pero había algo más que me traía intranquilo, algo que iba más allá del dinero y de las mentiras. Era la forma en que Alberto me había hablado en mi propia casa. Ese desprecio tan natural, esa seguridad de que podía venir a darme órdenes, esa insinuación de que mi vida valía menos que la de ellos. Yo me pasé la vida entera partiéndome el lomo, ahorrando, viviendo arropado hasta donde me daba la cobija. Crié a una hija yo solo después de enviudar, tragándome mis propios deseos para que a Estela no le faltara nada. Nunca fui un hombre rico, pero siempre fui un hombre de palabra, responsable, y siempre estuve ahí para los míos. Y ahora venía un mequetrefe que no aguantaba un trabajo a decirme que mi vida era chiquita, mientras me exigía que le pagara la luz. Esa noche tomé la decisión definitiva. Le escribí una carta a Estela, diciéndole exactamente lo que sentía y exactamente lo que iba a hacer. No la mandé esa noche.
Quería consultarlo con la almohada para estar seguro de que no estaba actuando con la sangre caliente. Pero mientras estaba acostado, me di cuenta de algo hermoso. Por primera vez en meses, me sentía yo mismo. No era un cajero automático, no era un pariente incómodo, no era alguien cuyo único valor eran los ceros en su cuenta. Me sentía como un hombre que merecía algo mucho mejor que las migajas que le estaban aventando los que se suponía que más lo querían. A la mañana siguiente, eché la carta al correo. En ella, le decía a Estela que no le iba a mandar ni un centavo más, bajo ninguna circunstancia. Le dije que, cuando estuviera lista para tener una relación honesta con su padre, me buscara. Y le dije que la amaba con toda mi alma, pero que no iba a permitir que me siguieran usando. 3 días después, mi teléfono empezó a sonar como loco. No contesté. No estaba de ánimos para escuchar los pleitos, las súplicas, los chantajes. Necesitaba tiempo para saborear la idea de que, por fin, me estaba dando mi lugar. Lo que yo no sabía era que mi decisión iba a desatar una tormenta que sacaría a la luz lo podrida que estaba la situación y hasta dónde estaba dispuesto a llegar Alberto con tal de no soltar el hueso. Estaba a punto de descubrir que el asunto de la renta era solo la punta del iceberg de lo que me tenían preparado. Los golpes en la puerta empezaron a las 7:30 de la mañana de un jueves, 2 semanas después de haber mandado la carta cortándoles el oxígeno financiero. Estaba en la cocina preparándome un café cuando los trancazos retumbaron, seguidos de los gritos de Alberto. «Martín, abre la maldita puerta. Tenemos que hablar». Me asomé por la mirilla y ahí estaban los dos en mi porche. Alberto caminaba de un lado a otro como un león enjaulado, rojo de la furia. Estela estaba detrás de él y, aún a través del vidrio borroso, se notaba que venía llorando. Abrí la puerta, pero no me moví para dejarlos pasar. «Nos llegó tu cartita», escupió Alberto de inmediato, agitándome el sobre en la cara. «¿Qué demonios significa esto?» «Significa exactamente lo que dice ahí, Alberto. Se acabó el dinero. No puedes dejarnos tirados así nomás. Fíjate que sí puedo. Es mi dinero». Estela dio un paso, con la voz hecha pedazos. «Papi, por favor. Estamos a punto de perderlo todo». «Todo». ¿Qué significa todo, Estela? ¿Su departamento de lujo? ¿Su estilo de vida? Nuestra casa, papá. Vamos a perder nuestra casa. No es su casa si no pueden pagarla sin que un viejo les resuelva el problema. Alberto me empujó a un lado y se metió a mi casa a la fuerza. Vamos a arreglar esto como adultos, Martín. Lárgate de mi casa, Alberto. No me voy a ir hasta que arreglemos esto. Se dejó caer en mi sillón, otra vez haciéndose el dueño. Mira, entiendo que estés ardido por lo de la boda. Va. Debimos manejarlo distinto. Pero este berrinche financiero tuyo tiene que parar. Berrinche financiero. Como si exigir respeto de mi propia sangre fuera una rabieta de niños. Alberto, quiero que te largues en este instante. No me voy a mover de aquí hasta que aceptes seguir apoyándonos. Estela es tu hija. Tienes una obligación. Mi obligación era criarla para que fuera una mujer adulta, independiente y derecha. Queda claro que fracasé. Estela soltó el llanto con más fuerza. Papá, ¿cómo puedes decirme eso? Porque es la verdad, Estela. Un adulto hecho y derecho no le miente a su padre por meses para sacarle dinero. Un adulto no espera que otra persona le pague sus lujos. Alberto se paró, con las venas del cuello saltadas. ¿Sabes cuál es tu problema, Martín? Que tienes envidia. Estás celoso porque nosotros tenemos oportunidades que tú jamás soñaste. ¿Qué oportunidades, Alberto? ¿La oportunidad de gastar lo que no tienen? ¿La oportunidad de mentirle a su propia sangre? ¿La oportunidad de vivir a costillas del fondo de retiro de un anciano? La oportunidad de ser parte de algo más grande que esto. Paseó la mano, despreciando mi salita. La oportunidad de importar en el mundo. Yo sí importo, Alberto. No más que a ustedes no. Importas como el padre de Estela. Y eso trae responsabilidades. También trae derechos. El derecho a que me hablen con la verdad,
a que me respeten, a que me hagan parte de la vida de mi hija. Fuiste parte. Estás siendo parte ahorita mismo. Soy parte de sus deudas. No fui parte de su boda, ni de sus celebraciones, ni de su vida real. Solo existo cuando le surge la lana. Estela se limpió los ojos y me miró de frente. Papá, si no nos ayudas, nos van a echar a la calle la próxima semana. Entonces van a tener que buscarse otro lugar donde vivir. No nos alcanza para ningún otro lado. No les alcanza para donde viven ahorita, Estela. Ese es el maldito problema. Alberto empezó a caminar de un lado a otro otra vez. Esto es ridículo, Martín. Estás jubilado. Vives solo en una casa que te queda enorme. No tienes gastos fuertes. Claro que te alcanza para ayudarnos. Si me alcanza o no, no es el punto. Entonces, ¿cuál es el maldito punto? El punto es que no tengo por qué hacerlo. Es tu esposa y tú eres su marido. Mantenerla es tu responsabilidad ahora, no mía. Alberto levantó la voz. Eres un egoísta. ¿Yo soy el egoísta? Les he mandado más de 150,000 pesos en 4 meses mientras me veían la cara. Me borraron del día más importante en la vida de mi hija. Me han tratado como a un apestado y como a un cajero automático. ¿Y yo soy el egoísta? Eres su padre. Los padres ayudan a sus hijos. Los padres ayudan a sus hijos cuando están en necesidad. Tú no necesitas ayuda, Alberto. Tú necesitas que te solapen. Y hay mucha diferencia. Estela se sentó de golpe, agarrándose la cabeza a 2 manos. No entiendo por qué estás siendo tan cruel. ¿Cruel, Estela? Cruel es mentirle a tu padre durante meses. Cruel es esconderle tu boda. Cruel es tratarlo como si solo sirviera para sacarte de apuros. Yo nunca te he tratado así. Entonces explícame por qué no conozco tu departamento. Explícame por qué nunca me llamas nomás para saludar. Explícame por qué solo sé de ti cuando necesitas un depósito. No me contestó, porque los dos sabíamos que era la pura verdad. Alberto dejó de caminar y se paró frente a mí, retándome. Perfecto. ¿Quieres jugar rudo? Vamos a hablar de lo que va a pasar cuando te hagas viejo, Martín. Viejo de verdad. Cuando necesites que alguien te limpie y te dé de comer. ¿Quién crees que te va a cuidar? La amenaza flotó en el aire, fría y venenosa. Ayúdanos ahorita, o muérete solo. ¿Me estás amenazando, Alberto? Te estoy explicando cómo funciona la vida. Las familias se cuidan mutuamente. Tú nos ayudas ahorita, nosotros te cuidamos después. Y si no les doy dinero ahorita, entonces voy a descubrir lo triste que es llegar a viejo sin nadie que vea por mí. Estela levantó la cabeza asustada. Alberto, no digas esas cosas. Pero Alberto no iba a dar un paso atrás. Es la verdad, Estela. Él nos quiere dejar tirados cuando más lo necesitamos. Perfecto, pero que no espere que estemos ahí cuando él nos necesite. Sentí un bloque de hielo en el corazón. Esto ya no era por unos pesos. Esto era una lucha de poder. Era Alberto tratando de asegurar que yo siguiera siendo su minita de oro, amenazándome con dejarme pudrir en la soledad si no doblaba las manos. Alberto, me estás diciendo que el amor de mi hija tiene un precio y que tengo que pagar la mensualidad. Te estoy diciendo que las relaciones son de dar y recibir. Y hasta ahorita, te has dedicado a recibir más de lo que das. ¿Qué he recibido yo? La satisfacción de ayudar a tu sangre. Saber que estás contribuyendo a nuestro éxito. ¿Su éxito? Alberto, llevas medio año de mantenido. Los van a echar a la calle. ¿De qué maldito éxito me hablas? La cara se le puso morada de la furia. Tú no entiendes nada sobre cómo se construye una vida, ¿verdad? Te la has pasado siendo un mediocre. Casa chiquita, trabajo chiquito, ambiciones chiquitas. Nosotros estamos tratando de construir un imperio. Un imperio con el dinero de otros. Estamos tratando de construir algo que dure. Haciendo lo que se tiene que hacer para triunfar. Volteé a ver a Estela,
rogándole a Dios ver alguna señal de que le daba asco lo que decía su marido. Alguna señal de que entendía lo retorcido que era todo esto. Pero no. La vi asintiendo, dándole la razón. Estela, ¿estás de acuerdo con él? ¿Crees que mentirme estuvo bien? Se quedó callada un rato larguísimo. Cuando por fin habló, su voz era un hilito, pero firme. Creo que hicimos lo que teníamos que hacer para sobrevivir. Sobrevivir. Habían estado sobreviviendo en un departamento de lujo, tomando vinos caros, paseando, viviendo una vida de telenovela, todo mientras me juraban que no tenían para comer. ¿Y crees que es correcto amenazarme con dejarme abandonado si no les sigo pagando su teatrito? Otro silencio pesado. Creo que las familias deben apoyarse, aunque ese apoyo se base en cosas complicadas. Ahí fue cuando lo supe. Lo supe hasta los huesos. Esto no era un bachecito económico. No era una parejita desesperada tomando malas decisiones bajo estrés. Era una estrategia fría y calculada para exprimirme, manteniéndome aislado. Alberto había entrenado a mi hija para verme como una chequera, no como un ser humano. La había convencido de que mentir era válido si les convenía, y me había dejado clarísimo que mi único valor para ellos dependía de cuántos billetes les soltara. Quiero que se larguen los dos, dije en voz baja. Martín, no hemos terminado, replicó Alberto. Sí. Ya terminamos. Fuera de mi casa. Estás cometiendo un error, me escupió Alberto mientras caminaba a la puerta. Un error muy grande. No vengas llorando cuando te des cuenta de lo que echaste a la basura. Estela se detuvo en el umbral y volteó a verme. Papi, por favor, piénsalo. De verdad necesitamos la ayuda. Lo que necesitas, Estela, es aprender a arroparte hasta donde te da la cobija. Lo que necesitamos es que te portes como un padre. Me he portado como un padre. Te crié. Te mantuve. Te amé con toda mi alma. Pero ser padre no significa ser un cajero que da dinero y no hace preguntas. Significa estar ahí. Yo estuve ahí, Estela. Estuve ahí 26 años de tu vida. Pero tú decidiste que yo no era lo suficientemente fino para estar el día de tu boda. Empezó a llorar otra vez, pero esta vez no me acerqué a consolarla. No pude, porque por fin entendí que esas lágrimas no eran de dolor ni de arrepentimiento. Eran de puro coraje porque su manipulación ya no le estaba funcionando. Cuando se fueron, me quedé sentado en la sala un buen rato, masticando la amenaza de Alberto. Esa idea de que mi relación con mi hija dependía de mis depósitos bancarios. Esa insinuación de que me iban a dejar pudrirme en un asilo si no les pagaba sus caprichos. Me di cuenta de que Alberto me había revelado una verdad enorme. Me había demostrado que, en su cabeza, y por lo visto en la de Estela, yo nunca tuve valor por ser quien soy. Valía por lo que podía pagar. El viejo que la crió, que se sacrificó, que la amaba a ciegas, no era suficiente. La única versión de mí que les importaba era la que firmaba cheques y cerraba la boca. Esa misma tarde, hice algo que venía posponiendo. Le hablé a un abogado. No para demandarlos, sino para blindarme. La amenaza de Alberto había sido muy clara. Si iba a enfrentar mi vejez solo, necesitaba asegurarme de que mis ahorros estuvieran protegidos y de que mi voluntad quedara por escrito. Necesitaba garantizar que, si algo me pasaba, mi dinero no fuera a dar automáticamente a las manos de gente que ya me había demostrado que no tenía escrúpulos. Mientras hablaba por teléfono, me di cuenta de algo que debió haberme dado tristeza, pero que en realidad me dio un alivio inmenso. Por fin era libre. Libre de tomar decisiones pensando en mi propio bien, y no en mantener contentos a mi hija y a su marido vividor. Por primera vez en mucho tiempo, me estaba poniendo a mí mismo en primer lugar. Y se sentía maravillosamente bien. Pasaron 6 meses sin saber nada de ellos. 6 meses de mañanas tranquilas, tardes en paz, y de ir recuperando poco a poco mi dignidad. Me armé una rutina que me devolvió la vida. Caminatas tempranito, cafecito con los vecinos, meter las manos a la tierra de mi jardín, leer esos libros que llevaban años empolvándose. Pensaba mucho en Estela, claro, pero el dolor punzante de la traición se había ido transformando en algo que podía cargar.
Una tristeza profunda por lo que se había roto, pero también un alivio inmenso de ya no estar caminando sobre cascarones de huevo, esperando el próximo drama financiero que mágicamente iba a ser mi culpa. Hasta que, un martes de abril, sonó el teléfono. Era un número que no conocía, pero algo me dijo que debía contestar. Señor Martín. Soy la detective Sara Chávez, de la Fiscalía. Le hablo por el caso de su hija, Estela. El corazón se me paró. ¿Está bien? ¿Le pasó algo? Ella está bien, señor. Pero necesito hacerle unas preguntas sobre su relación con ella y con su esposo. ¿Qué tipo de preguntas? Hemos recibido reportes de abuso financiero a personas de la tercera edad. Su nombre apareció como una de las posibles víctimas. Abuso financiero. Las palabras quedaron flotando en el aire como un diagnóstico médico de esos que te cambian la vida. No creo entender, detective. ¿Podríamos vernos en persona, don Martín? Creo que será más fácil explicárselo cara a cara. Una hora después, la detective Chávez estaba sentada en mi sala. Una mujer de unos 40 años, con ojos amables pero mirada de quien no se traga los cuentos de nadie. Sacó una libretita y me miró fijamente. Señor Martín, llevamos varios meses investigando a Alberto. Su nombre ha botado en múltiples casos de manipulación financiera involucrando a familiares. Múltiples casos. La abuela de una exnovia. El padre de su primera esposa. Un patrón enterito de buscar a viejos de la familia para sacarles dinero a base de chantajes emocionales. Sentí que se me revolvía el estómago. ¿Cuánta gente? Por lo menos 4 que tengamos confirmados. Las cantidades van desde 100,000 hasta más de 600,000 pesos. En todos los casos, a las víctimas les inventaron historias de terror sobre enfermedades graves, deudas o negocios que iban a cambiarles la vida. 600,000 pesos. Y yo que creía que mis 150,000 habían sido una tragedia. La razón por la que estoy aquí, don Martín, es porque su hija vino a buscarnos hace 3 semanas. ¿Estela la buscó? Vino en persona a las oficinas. Quería levantar un reporte diciendo que su esposo había estado abusando financieramente de usted, a sus espaldas. Parpadeé, tratando de entender lo que me estaba diciendo. ¿A sus espaldas? Según su hija, ella apenas descubrió que Alberto le había estado mintiendo sobre las aportaciones que usted hacía. Ella jura que pensaba que usted los ayudaba con cositas de nada, para el súper o la luz, no que estaba pagando la mitad de la renta y de su estilo de vida. Eso es mentira. La detective Chávez levantó la vista de sus apuntes. ¿Me puede explicar? Estela sabía exactamente cuánto pagaba yo y para qué. Ella es la que me pedía el dinero. Ella es la que se inventó las mentiras de para qué lo necesitaba. ¿Está completamente seguro de eso? Tengo los estados del banco. Tengo los mensajes de texto. Estela me marcaba personalmente cada mes para llorarme. Me daba historias detalladas del crédito del banco, de doctores y de refacciones para el carro. Y Alberto casi siempre estaba ahí pegado a ella cuando me marcaba. La detective tomó nota. ¿Todavía tiene esos mensajes? Algunos. Don Martín, tengo que decirle algo más. Su hija le está pidiendo el divorcio a Alberto. El cuarto me dio vueltas. Divorcio. Metió los papeles la semana pasada. Está alegando que Alberto la manipuló psicológicamente para hacerla participar en un fraude en contra de usted, y dice que está dispuesta a testificar en su contra si levantamos cargos. Me dejé caer en el respaldo de la silla, tratando de procesar la jugada. Estela se estaba divorciando de Alberto, y su estrategia era decir que él le había lavado el cerebro para mentirme. Pero yo sabía que eso no era cierto. Yo hablé directo con ella cada vez que mi dinero cambió de manos. Detective, necesito que entienda algo. Mi hija no fue una víctima en esto. Ella fue su cómplice. Ella sabía perfectamente lo que hacía. ¿Estaría dispuesto a dar una declaración formal diciendo eso? Sí. La detective Chávez cerró su libretita. Don Martín, tengo que preguntarle. ¿Quiere presentar cargos formales? La pregunta se quedó suspendida en el aire.
¿Quería meter a la cárcel a mi propia hija? ¿A la niña que crié, que amé, por la que di la vida entera? ¿Puedo pensarlo? Claro que sí. Pero le advierto una cosa, si usted no presenta cargos, Alberto probablemente salga casi limpio, y el abogado de su hija ya está armando todo el teatrito de que ella fue una pobre víctima inocente de los engaños de su marido. Cuando la detective se fue, me quedé horas sentado en el patio, dándole vueltas a todo. Estela estaba tratando de reescribir la historia. Quería pintarse como una víctima más de las estafas de Alberto, en lugar de asumir que fue su socia. Y lo peor era que era una jugada maestra. Todo el mundo iba a querer creer el cuento de la pobre hija manipulada que traicionó a su padre sin querer, antes que aceptar que tomó la decisión fría y calculadora de preferir el dinero sobre su propia sangre. Pero yo sabía la verdad. Yo estuve ahí en cada llamada, en cada llanto fingido por sus deudas, en cada chantaje emocional diseñado para hacerme sentir como un mal padre si les decía que no. Estela no fue la víctima de Alberto. Fue su socia capitalista. 3 días después, Estela me llamó. Papi, soy yo. Su voz era chiquita, temblorosa, nada que ver con la mujer prepotente que exigía dinero y me mandaba al diablo por quejarme de su boda. Hola, Estela. Necesito verte. Hay cosas que tengo que explicarte. Creo que ya explicaste suficiente. Por favor, papi. Dame nomás una oportunidad para decirte cómo pasaron las cosas de verdad. En contra de todo mi sentido común, acepté verla. No en mi casa. No en un café. En un parque público, donde pudiéramos hablar a solas sin la presión de estar encerrados. Me estaba esperando cuando llegué, sentada en una banca frente al lago de los Patos, el mismo donde le daba de comer pan cuando era niña. Se veía más flaca de lo que recordaba. Como más vieja, como si la vida le hubiera cobrado factura de golpe. Gracias por venir, me dijo cuando me senté a su lado. ¿Qué me querías decir, Estela? Quiero que sepas que yo nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. ¿Qué tan lejos querías que llegaran? Pensé que iba a ser temporal. Unos mesecitos de ayuda en lo que Alberto se acomodaba. Y lo de las mentiras. Alberto me dijo que iba a ser más fácil que nos ayudara si creías que era para algo responsable, como mi deuda de la escuela. Entonces, decidiste mentirme. Decidí hacer que fuera más fácil para ti decir que sí. ¿Más fácil para mí o más fácil para ti? Se quedó callada un momento. Más fácil para mí. Por fin. Verdad pura y dura. Estela. La detective me dijo que te estás divorciando. Sí. Alberto, él no es quien yo creía. ¿Y qué te hizo cambiar de opinión? Me enteré de las otras familias. De los otros viejitos a los que les hizo esto. ¿Y eso te molestó? Claro que me molestó. ¿Pero hacérselo a tu propio padre no te molestó? Rompió a llorar. Papi, me equivoqué. Sé que hice mal. Pero Alberto me hacía sentir que era normal, que todas las familias se ayudaban así. Mintiendo, haciendo lo que fuera necesario. Estela, entiendes que lo que me hiciste no fue amor. No fue apoyo familiar. Fue un robo y una manipulación. Ya lo sé. ¿De verdad lo sabes? Porque estás aquí sentada diciéndome que Alberto te obligó. Pero yo estuve en cada plática. Yo escuché tu voz pidiéndome el dinero. Yo vi tus lágrimas de cocodrilo cuando yo dudaba. Eso no era Alberto manipulándote. Eras tú manipulándome a mí. Lloró con más ganas. Lo sé. Perdóname. Te lo juro que lo siento muchísimo. ¿Sientes haberlo hecho? ¿O sientes que te hayan descubierto? Siento haberte lastimado. ¿Sientes haberme mentido? Una pausa larga. Sí. ¿Sientes haberme borrado de tu boda? Sí. ¿Sientes haberme tratado como a un cajero automático en lugar de como a tu papá? Sí. Entonces, Estela, ¿por qué demonios le estás diciendo a la policía que Alberto te lavó el cerebro para hacer todo esto? Se secó los ojos con las manos temblorosas. Porque necesito protegerme. Ahí estaba.
La verdad desnuda detrás de las lagrimitas y las disculpas. No le dolía lo que me había hecho. Le aterraban las consecuencias que se le venían encima, y estaba dispuesta a aventar a Alberto a las vías del tren con tal de salvar el pellejo. Estela, quiero que me escuches muy bien. No voy a presentar cargos ni contra ti ni contra Alberto. La cara se le iluminó de un alivio inmenso. Pero, continué, tampoco voy a mentir para salvarte el trasero. Si la policía me pregunta qué pasó, les voy a decir la verdad. Toda la verdad. Papi, por favor. Si les dices que yo tuve que ver, me van a correr del trabajo. Voy a perder todo. Hubieras pensado en eso antes de decidir robarle a tu padre durante meses. Por favor, te lo suplico. Estela, tomaste decisiones. Decisiones de adulto. Elegiste mentir, engañar, borrarme de tu vida mientras te gastabas mis ahorros. Esas decisiones tienen un precio. Pero soy tu hija. ¿Lo eres? Porque las hijas no tratan a sus padres como tú me trataste a mí. Me miró fijo, y vi algo en sus ojos que nunca le había visto. Terror. Terror puro y duro de saber que, por primera vez en su vida, iba a tener que pagar los platos rotos sin que nadie la rescatara. ¿Qué quieres de mí?, me preguntó por fin. No quiero nada de ti, Estela. Quiero que asumas la responsabilidad de tus actos y que aprendas a vivir con eso. ¿Y después qué? ¿Tratamos de arreglar lo nuestro? La miré ahí sentada, todavía tratando de regatear una salida fácil, y me di cuenta de una verdad aplastante. La niña que yo crié, a la que amé con devoción, ya no estaba. A lo mejor nunca existió. No lo sé, Estela. Supongo que eso depende de la mujer en la que decidas convertirte. 6 meses después, me enteré por los vecinos que Alberto se había declarado culpable de fraude a personas de la tercera edad. Le dieron libertad condicional y lo obligaron a pagar reparación de daños. Estela logró esquivar la cárcel, pero la corrieron de la galería de arte en cuanto el escándalo se hizo público. Los dos se fueron de la ciudad, pero cada quien por su lado. Alberto se regresó a la casa de sus papás. Estela se fue a un cuartito al otro lado de la ciudad, algo que sí podía pagar con su nuevo sueldo de empleada normal. Nunca volví a saber de ellos. Pero me enteré de algo más. Doña Carmelita me contó que su sobrina, que trabaja en un despacho de abogados de oficio, le comentó sobre una mujer joven que llegó a pedir ayuda para declararse en bancarrota. Una mujer que aprendió, a la mala, que la vida de lujos que creía merecer le había costado lo único que de verdad importaba. Sentí tristeza cuando me contaron eso. No porque quisiera ir a rescatarla, sino porque me di cuenta de que hay lecciones que solo entran con sangre. En cuanto a mí, encontré algo que no me esperaba. Paz. Una paz profunda. De esa que solo llega cuando sabes que te diste a respetar, que pusiste tus límites, y que te negaste a seguir siendo el tapete de gente que debió amarte mejor. Empecé a ir de voluntario a la casa hogar de aquí de la colonia, ayudando a otros viejos a protegerse de los abusos de sus familias. Hice amigos nuevos, gente que valora tomarse un café conmigo y no el saldo de mi tarjeta. Empecé a viajar un poquito, a los pueblos mágicos, algo que no podía hacer cuando le estaba pagando la fiesta a alguien más. Y lo más importante, aprendí que la familia no es un asunto de sangre o de obligación. Es un asunto de respeto mutuo, de hablar con la verdad y de cuidarse el corazón el uno al otro. Y eso lo tengo ahora, con la gente que yo elegí para que fuera mi familia. Gente a la que ni en sueños se le ocurriría mentirme, usarme o esconderme en sus días importantes. Tengo 63 años, y por primera vez en muchísimo tiempo, soy verdaderamente feliz. No porque tenga todo lo que quiero, sino porque por fin recuperé lo que había perdido, mi dignidad. A veces, el acto de amor más grande que puedes hacer por alguien es dejar de solaparle sus errores. A veces, la mayor bondad es dejar que se estrellen contra las consecuencias de sus actos. Y a veces, la familia que tú construyes con tus propias manos es 1000 veces mejor que la familia en la que te tocó nacer. Todo eso lo aprendí a la mala. Pero lo aprendí. Y esa sabiduría, por mucho que me haya dolido el alma ganármela, me ha dado un regalo que no tiene precio, la libertad de vivir los años que me quedan bajo mis propias reglas. Y esa libertad, se los juro,
Vale mucho más que todo el dinero que regalé. Ahora, me da mucha curiosidad saber de ti, que has escuchado mi historia al calor de este fuego. ¿Tú qué hubieras hecho en mi lugar? ¿Te ha tocado vivir en carne propia algo así con tu familia? Déjame tu respuesta en los comentarios, que te leo. Y mientras tanto, te dejo aquí en la pantalla otras dos historias que son de las favoritas de este canal, y que te prometo que te van a dejar helado. Gracias, de corazón, por haberme acompañado hasta aquí.